Los medios israelíes están esperando, dicen, un inminente ataque iraní. Ajá. ¿Por qué un ataque iraní? Bueno, se sabe que tienen que tienen la cola sucia. Es decir, la Fuerza Aérea Israelí el 1 de abril, es decir, el lunes de la semana pasada, bombardeó el consulado iraní en Damasco. Ujú, En ese ataque al consulado, mató al general Mohammad Zahedi, ahora voy a contar quién era, y a 7 oficiales más de la Guardia Revolucionaria. Tengamos en cuenta dos cosas. Primero, atacar un consulado o una representación diplomática, lo vimos hace pocos días en Ecuador, es una violación flagrante del derecho internacional. Es decir, porque las representaciones diplomáticas gozan de inmunidad. sí, sí. Segundo, no había absolutamente ninguna necesidad militar ni política de atacar ese consulado. Ujú, O sea, dicho un buen criollo, lo hicieron para mojar la oreja, sí, sí. es decir, para mojarle la oreja a Irán. Perdón, época de las alergias. Mm, Eh, y además es muy simbólico de a quién asesinaron. El general Zahedi era un alto oficial de la Guardia Revolucionaria iraní. Recordemos, en Irán está por un lado el ejército, las Fuerzas Armadas, y por el otro lado está el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, que existe desde 1979, desde el comienzo de la Revolución Islámica. Eh, el- eh, Esta Guardia de la Revolución Islámica se encarga fundamentalmente de las tareas más políticas, por así decirlo, del mantenimiento, profundización del proyecto, como ellos le entienden, su revolución islámica, y tiene una fuerza exterior, que es la fuerza Quds, o dicho en castellano, Jerusalén, que es la fuerza para las operaciones exteriores. Esa fuerza la dirigió durante muchos años el general Qasem Soleimani, que fue asesinado por un disparo de cohete norteamericano en Bagdad a principios de 2020, durante el gobierno de Donald Trump. Y su inmediato segundo era este general Zahedi, que fue asesinado ahora. O sea, lo que hicieron fue, nuevamente con un dicho criollo, mojar la oreja a máximo nivel para ver si el otro, para ver que el otro reaccione. Obviamente lo que esperaban era una reacción loca, inmediata, digamos, que Irán empezara los cohetazos. No sucedió. Están hablando, el propio presidente Biden dijo hoy que Irán va a atacar dentro de las próximas horas. Hubo intensas negociaciones internacionales en estos días. Es más, ayer hubo una conversación entre el canciller iraní y la ministra de Relaciones Exteriores alemana, Annalena Baerbock, en la que lo llamó por teléfono a pedido del gobierno norteamericano para ver qué pensaban hacer. Y el otro le dijo que van a responder, pero medidamente. O sea que no van a romper todo el negocio, pero que le van a pegar una bofetada, una buena bofetada, eso en castellano. ujú, Eh, ¿Qué pasa? Es decir, ¿por qué Israel se largó a esto? Es decir, el gobierno israelí se largó a esta provocación que corre el riesgo de generar una guerra directa entre Israel e Irán. Y si se genera una guerra directa entre Israel e Irán en la situación actual de gran desarrollo militar iraní, va a obligar a Estados Unidos a intervenir a favor de Israel. Y si interviene Estados Unidos a favor de Israel, Rusia y China van a tener que intervenir a favor de Irán. sí, sí. Entonces, ¿por qué Israel se mandó esta? O mejor dicho, el primer ministro Benjamin Netanyahu.
porque han sufrido una terrible derrota en la Franja de Gaza. Ujú. El domingo pasado, de repente nos despertamos con la noticia de que las fuerzas israelíes habían abandonado la Franja de Gaza y solamente conservaban un pequeño corredor que corta la franja por la mitad desde la frontera israelí hasta el mar, para evitar que la población palestina vuelva a asentarse en el norte de la Franja de Gaza. Inmediatamente en Israel, o sea, comentaristas de fuste, es decir, de los principales medios, dijeron, no, nos han derrotado, incluso ex altos oficiales del ejército israelí. Es decir, ¿por qué constatan una derrota? Porque después de 6 meses de ataque israelí a la Franja de Gaza, de haber matado a 33.000 civiles, o sea, haber herido a una cantidad inmensa, mucho más, es decir, fundamentalmente mujeres y niños, de haber destruido el 85% de las viviendas y de edificios en general de la Franja de Gaza. Recordemos, la Franja de Gaza es una franja de 42 kilómetros de largo por 11 de ancho, entre Israel y Egipto sobre la costa del mar Mediterráneo, en la cual se asignaban al comenzar las hostilidades 2.300.000 palestinos. Eh, es decir, como la gente tuvo que abandonar sus casas en el norte y en el centro de la franja, en este momento están hacinados en una sola ciudad del sur, Rafah, en la frontera con Egipto, donde está el lugar de tránsito entre Gaza y Egipto, pero que está habitualmente cerrado por los acuerdos entre Egipto e Israel y por donde entra la ayuda humanitaria con cuentagotas. Sí, sí, cuando no son bombardeados por Israel. Exactamente. Entonces Israel, después de 6 meses de destruir este enclave, constató que no pudo destruir a las organizaciones de la resistencia palestina, porque no se trata solamente del movimiento de resistencia islámica Hamas, que es el más grande y que gobierna la franja desde 2007, sino hay otros movimientos más. Puede haber, se estima, así expertos militares evalúan que quizás puede haber matado a poco más de un tercio de sus combatientes. Se estima que en octubre Hamas tenía 40.000 combatientes activos, habrán matado, se calcula, unos 12.000. Han matado una cantidad de comandantes, es decir, pero no han destruido la organización, no han podido destruir la red de túneles debajo de la franja que se extienden a unos 50, 70 y a 80 metros de profundidad. Es una red de túneles construida desde hace casi 15 años. ¿Pero estaban los rusos? No. No, 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 los rusos nunca estuvieron ahí. No, perdón, Eh, perdón, perdón, estoy confundido. No, no, está bien. Es decir, no, no, lo hicieron los propios, la propia resistencia palestina. Si jamás gobierna esa franja desde 2007, Sí, por lo tanto tuvo la posibilidad de hacerlo. Los combates continúan, es decir, en una medida menor de lo que era hace 2 meses, pero sigue habiendo permanentemente combates en distintos lugares de la franja. Israel sigue perdiendo efectivos. Es decir, lo que ellos se plantearon como objetivos, que era aniquilar a Hamas, expulsar a la población de la franja, incorporar la franja a Israel, no lo pudieron cumplir. Y no lo pudieron cumplir por una simple razón, porque eran objetivos irreales desde el principio. ujú. Es decir,
un gobierno ideológicamente extremo, como es la actual coalición en Israel, donde la derecha tradicional del Likud, dirigida por Netanyahu, se coaligó con partidos nacionalistas, prácticamente fascistas, por el grado de violencia, racismo, segregacionismo, belicismo que tienen los socios en la coalición. No se planteó objetivos políticamente alcanzables. Y por lo tanto, en este momento constata que hay una derrota. Como constata que hay una derrota, emprende la fuga hacia adelante. ¿Por qué emprende la fuga hacia adelante? Porque si constata la derrota, inmediatamente estalla la crisis política en Israel. Es decir, recordemos el año pasado, Netanyahu, el gobierno de coalición, Netanyahu y sus aliados, habían hecho una reforma del Poder Judicial que colocaba a la Corte Suprema israelí, le quitaba facultades y la colocaba prácticamente bajo un alto grado de dependencia del Poder Ejecutivo, para decirlo simple. Entonces ahí se produjo una fractura muy grande de la sociedad israelí, había enormes manifestaciones de masas que se acallaron cuando empezaron las hostilidades en octubre. Tiempo después recomenzaron fundamentalmente por la falta de avance en las negociaciones entre Israel y Hamas para liberar a los rehenes, porque Hamas exigía la liberación de todos los presos políticos palestinos, Mm, sí, sí. que son varios miles. Y la cosa quedó estancada. Esa falta de avance en las negociaciones enfureció a la población, a gran parte de la población. Siempre la población israelí está profundamente dividida y eso estallaría en una gran crisis política en este momento y probablemente llevaría a la caída del gobierno en el Parlamento. Ahora, Netanyahu está bastante cuestionado dentro internamente, ¿no? Netanyahu tiene 3 procesos por corrupción Claro. Mm, que están solamente parados porque él está en el gobierno. sí, sí. Es decir, si él llega a caer del gobierno, va preso, por así decirlo simplemente. ¿Qué pasa? ¿Esto qué importancia tiene en el resto del mundo? Resulta, digamos, que eh, paralelamente, si a esta ofensiva israelí en la franja de Gaza, en Estados Unidos se está dando, por un lado, la campaña electoral que si no hay alteraciones va a llevar a un triunfo electoral de Donald Trump en noviembre, a pesar de todos los procesos judiciales que tiene en su contra. Y por el otro lado, al mismo tiempo, en Ucrania, es el ejército, ante la falta de ayuda occidental, sobre todo de los Estados Unidos, que no lo puede ayudar precisamente por la campaña electoral, el ejército ucraniano está sufriendo derrotas. Todavía no son grandes derrotas, pero todos los días el ejército ruso va avanzando pasito a pasito, pasito a pasito. ¿Cuál es, es decir, cuál es la relación entre las 3 cosas? La relación entre las 3 cosas es que si en Asia Occidental se declara una guerra general en la cual Israel se enfrenta con Irán y de ese modo se produce un enfrentamiento militar entre Estados Unidos de un lado, Rusia y China del otro, eso le va a permitir a Estados Unidos le permitiría a Estados Unidos e Israel movilizar a todos sus aliados dentro de la OTAN para la guerra contra Rusia y China y le permitiría tomar el control, es decir, el control de todo el continente americano en nombre, digamos, de la guerra mundial que se plantearía en esas condiciones. Digamos, ese es el planteo que tiene
un sector, digamos, belicista ligado a la industria armamentista, que, por otra parte, que quiere impedir la presidencia de Donald Trump, porque lo que Donald Trump haría sería otra cosa completamente diferente, es decir, mantendría sí el apoyo a Israel, pero evitaría una guerra general. ¿Por qué? Porque Donald Trump no quiere la guerra con Rusia, sino que quiere ir al enfrentamiento directo, quiere hacer economía de fuerzas e ir al enfrentamiento directo con China. Ah, mira, upa, Claro, exacto. Si ya desde su presidencia anterior, Donald Trump trató de normalizar la relación con Rusia. ujú. Sí, Siempre sí, por eso lo han acusado de ser un aliado de Putin. exacto, sí. Que lo habían ayudado en las elecciones y qué sé yo. Exactamente, todo eso. Así es, así es. Entonces, esto en un contexto, se da en un contexto en que Estados Unidos, si bien mantiene una cierta tasa de crecimiento, Ujú, no logra repuntar la competencia económica global con China. ujú, Es decir, Estados Unidos lo sigue haciendo mediante una política financiera, mediante la financiarización de su economía, sigue compitiendo mediante el sometimiento de Europa a partir del comienzo de la guerra en Ucrania y a partir, digamos, de una política de tasas de interés altas que fue bajando, que se convierte en una aspiradora de dólares que le llegan de todo el mundo. Con lo cual creo que se entiende mucho de lo que nos está pasando a nosotros. Es decir, ellos están aspirando dólares de todas partes para mantener un crecimiento económico artificial y están tratando de apropiarse de los recursos naturales de todo el continente americano con el pretexto de la guerra, de la competencia y o la guerra contra Rusia y China. ujú. Al mismo tiempo, Israel, que tiene una fuerte presencia en algunos países de América Latina, por ejemplo, en Ah, Brasil, Uruguay y Argentina, ujú, que lo que está tratando precisamente es de echar mano a los recursos, tanto financieros como naturales, para la eventualidad de una guerra en gran escala. O sea, se está repitiendo un escenario similar, comparable con el de las dos guerras mundiales anteriores en el siglo XX, sí, sí, claro. cuando los países occidentales utilizaban al continente americano como retaguardia de su competencia hegemónica contra el otro bloque. En aquella época era Alemania, hoy son Rusia y China. Complicado el panorama, ¿eh? Complicado y pesado. Complicado Pesadísimo. y pesado porque esta vez, digamos, si se diera, que esperemos que no, una conflagración mundial, este sería realmente de alcance mundial, Sí, claro, claro. Sí, sí, porque estamos. podríamos al mismo tiempo hablar de África, podríamos hablar Claro. eh, del sur Eh, de Asia, podríamos decir, si cada región del mundo que yo te mencione, te puedo contar una novela sobre el enfrentamiento entre los bloques. Sí, sí. Sí, en África se estaban moviendo también, ¿no? Ahí hay un movimiento muy. Justamente lo que ha pasado, a ver, esta política norteamericana de sometimiento de Europa para evitar el surgimiento que se estaba planteando de un eje económico franco-alemán con China, Ujú,
digamos, que transitaba a través de Rusia, acordémonos del nuevo camino de la seda, de la red de ferrocarriles chinos que llegan hasta Europa, combinado con la provisión de energía barata de Rusia para Alemania, lo cual le permitía a Alemania tener ventaja de costos. Todo eso los norteamericanos lo han ido destruyendo sistemáticamente, primero desde la pandemia y después desde que desde que se desató la guerra en Ucrania, esta fase de la guerra en Ucrania. Eso trajo como consecuencia un debilitamiento también de las potencias europeas en otras partes del mundo, de la influencia que estas potencias europeas pueden tener en otras partes del mundo, particularmente de la influencia francesa en África Occidental. Ajá. Sí, sí. Es decir, en África Occidental, desde la destrucción intencionada de Libia en 2011 por la invasión franco-británica y el asesinato de Muammar Gaddafi, Libia se desarmó como Estado. Ujú. Sí, sí. Italia perdió completamente su aliado estratégico al sur del Mediterráneo, o sea que se eliminó la influencia italiana en África, y Libia se convirtió en un terreno de lucha entre facciones, tribus y demás, de, fundamentalmente las mafias de la droga, que por Libia es uno de los caminos por los que llevan la droga colombiana a Europa, al sur de Europa, y de refugiados, es decir, migrantes africanos del sur del Sahel y de la región del Golfo de Guinea, que eran traficados, que son traficados a través de Libia en condiciones prácticamente esclavas. Viceversa, desde Libia se irradió a toda la zona del desierto del Sáhara y de todo el cinturón del Sahel, el Estado Islámico. El Estado Islámico ha sido claramente identificado tanto en Asia como en África como un instrumento indirecto de los servicios secretos anglosajones. Es decir, que para desordenar, crear el caos, es decir, crear situaciones criminales que destruyan los estados en toda una amplia faja, digamos, que va desde el Océano Atlántico en África Occidental hasta el centro de Asia. Ujú. Eh, con el pretexto de combatir el Estado Islámico, los países europeos mandaron contingentes militares a distintos países de la región. No solamente franceses, sino ha habido también tropas alemanas, tropas neerlandesas, tropas, en una época hasta hubo tropas españolas, es decir, contingentes europeos de distintos orígenes que no sirvieron para nada. Ujú. Es más, los africanos los sospechan de estar ahí para no hacer nada, Claro. de estar ahí para que el Estado Islámico Claro. siga asesinando a la gente Claro. y siga dislocando los estados. Sí, sí. Entonces, a partir de 2020, comenzaron justamente los que primero reaccionaron fueron jóvenes oficiales militares, Ujú. que son los que se daban cuenta que están junto con los europeos en medio del desierto, se dan cuenta que los europeos no hacen nada Ujú. y que ellos están frenados para combatir al Estado Islámico. Entonces comenzaron golpes militares en Malí, en Burkina Faso, en Níger. Ahora, por elecciones libres, por fin en Senegal subió un joven dirigente político, Diomaye Faye, por primera vez desde
independencia política del país en 1958, sube un candidato popular y antifrancés. También Ah, ¿no? Claro. En Chad hay una deriva nacionalista, Ujú. es decir, toda la faja central del Sahel, que es esa, el Sahel es una categoría geográfica, ¿no? Es una faja intermedia entre el desierto del Sáhara y las selvas tropicales del centro de África. Pero no tiene, es una zona de sabana, de pastos duros, de pocos árboles. Tiene, no tiene un ancho mayor a los 1000 kilómetros, pero se extiende de oeste a este desde el Océano Atlántico hasta el Sudán. Son prácticamente 5000 kilómetros de largo. Y justamente en esa zona es donde han sufrido más el embate del terrorismo. Y por eso mismo es que estos nuevos gobiernos que han surgido dieron la vuelta y pasaron echaron a las tropas occidentales, a los franceses. En Níger están echando a los norteamericanos que tienen una base de drones allí, para aliarse con los rusos. Ujú. Entonces, de repente hay tropas rusas en todo el Sahel, con lo cual los países de la OTAN están histéricos, Sí, porque se encuentran desde el punto de vista estratégico con que Rusia los está rodeando desde el sur. sí, sí, claro. Y eso generaliza y amplía el conflicto entre los bloques. Por eso es que probablemente en la cabeza de más de un Estado Mayor occidental, en este momento esté la idea de ir a un conflicto frontal para resolver la cuestión de buenas a primera. Lo Ujú. que pasa es que la relación de fuerzas no les da, y eso los norteamericanos lo saben. Claro. Por eso andan negociando, han estado negociando, incluso han hablado con los iraníes, diciéndole, bueno, muchachos, si tienen que pegar una cachetada, háganlo, pero anden con cuidado, no sea cosa que esto se desmadre. Claro. No, que no se le vaya de las manos. Mm. Y sí, y sí. Pero lo que pasa es que la situación llegó a un límite, hay tantos puntos de conflicto al mismo tiempo, en lo militar, en lo político, en lo económico, que esto puede reventar por cualquier lado. Claro, sí, sí. Sí, Es sí. decir, estamos en una situación El peligro. extremadamente peligrosa, y nuestro país está ocupado. Ujú. Es decir, está ocupado porque la alianza Estados Unidos y Gran Bretaña e Israel ha determinado que los recursos de Argentina son imprescindibles para librar esa guerra. Sí, sí. Nos estamos quedando sin tiempo, me avisa el Zoom. Ah, estamos Bueno, corto tiempo, Unos minutitos. unos minutitos más. bueno, No, no, es increíble a lo que hemos llegado, ¿no? Eduardo, con una toma de decisiones del presidente electo, acercándose hacia Israel y Estados Unidos sin ningún tipo de condicionamientos, ¿no? Es más, con la payasada que hizo ahí en el sur, disfrazándose de militar, no sé, no sé, realmente es increíble. para habilitar una base conjunta con ¿Qué te- Estados Unidos, que después Mm, salió un alto funcionario del Departamento de Estado, ujú, Kevin Sullivan, que es el hermano del presidente del Consejo de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, para decir que en realidad ellos no estaban tan interesados en meterse ahí. ujú. Este, entonces, no queda muy claro qué cartas se están jugando en Estados Unidos respecto a eso.
De todas maneras, es un precedente muy peligroso. Es decir, fundamentalmente yo no tomo partido en esto. Mi partido es Argentina. Es decir, lo peor que nos puede pasar es estar Sí, sí, metidos en medio de unos fuegos artificiales con los que no tenemos nada que ver, nada que ver. que no es nuestra historia, Ujú, ¿viste? Pero además en nombre de eso, ¿viste? Nos sacan hasta la ropa interior. ujú. Sí, sí, se van a llevar los recursos indudablemente. Que los tenemos, ese es el tema, ese es el No, problema. no, claro, por supuesto que claro que los Claro, tenemos, claro. claro que los tenemos, y además de los recursos tenemos una cantidad de capacidades técnicas, industriales y tecnológicas que las están destruyendo. Sí, sí, claro. Sí, 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 sí. Sí, es así, Eduardo. Eduardo, la seguimos el viernes que viene. Mirá que esto estamos en el medio del desarrollo de los acontecimientos, ¿no? Esperando a ver qué es lo que va a pasar. Así que te agradecemos Veremos, cómo no. tantas veces, ya no sé cómo agradecértelo, de que estés con nosotros y que seas nuestro maestro en el sentido de política internacional. Así que muchísimas gracias, Eduardo Bior. Un fuerte abrazo para vos, para el profesor Fabián y para Y toda la audiencia. acá lo tengo al lado mío siempre. Bueno, Un abrazo. Chao, hasta nos el vemos. viernes, hasta el viernes. Bueno, Bueno, vamos cerrando, Fabián, vamos cerrando justito, las 18 horas, así que hemos cumplido nuestra programación y quedando a la espera de los acontecimientos hasta el viernes que viene. Vamos a ver qué pasa el viernes, porque tenemos algunos inconvenientes que tal vez no podemos solucionar. bueno, Vamos a ver si podemos hacer un programa para el viernes, si no sería dentro de 15 días. no hay ¿Mm? problema. Nos vemos Bueno, entonces. hasta ver, hasta más ver. Ahí vamos.